no hubiera sido un varón casado. Esto es, los apóstoles eran casados y Dios quiere que sus siervos, y lo expresa en la carta a Tito, sean casados, porque dice en su palabra que el obispo, aquel que aspira a dirigir la iglesia, debe de ser marido de una sola mujer. En el año de 1090 se inventa el rosario, la oración con cuentas se le inventa Domingo de Guzmán. En el 1184 se inventa la Inquisición, el órgano represivo y asesino de la Iglesia Católica. En el 1215 se inventa el término transubstanciación, que significa conversión sustancial de los elementos de la Eucaristía en cuerpo y sangre de Cristo. Esta doctrina fue admitida por las iglesias griegas y romanas. Esto es el cambio de algo en algo esencialmente diferente. Este mismo principio, amado hermano y amigo, fue utilizado en otros tiempos por la brujería a través de la piedra filosofal. En el 1220 comienza la adoración a la hostia, esto es, adorar a un pedazo de pan o vino que se ha convencido a través de manipulación psicológica que es el Señor Jesucristo. En el 1229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos. Oiga bien esto, 1229 años después de que Dios deja su palabra como un regalo precioso para los hombres, en ese momento la Iglesia Católica dice, no, no puedes leer tu palabra de Dios porque la palabra de Dios puede ser peligrosa para tu vida. En el 1414 se prohíbe tomar la comunión a los fieles, esto es participar en la cena del Señor. En el 1439 se decreta oficialmente la doctrina del purgatorio, esto es, el estadio intermedio donde están las almas de aquellos que aún habiendo muerto en amistad con el Señor, no están totalmente purificados. Yo te digo, la purificación no es después de muerto, la purificación es en esta vida, porque dice el apóstol Pablo que hemos sido lavados y purificados por la sangre preciosa del Cordero. Alabado sea su santo nombre, gloria al Señor. Más adelante, con el pasar de los años, en 1439 también se afirmó la doctrina de la necesidad de los 7 sacramentos para la salvación. En el 1508 se aprobó el Ave María, esto es, una oración que es mitad texto bíblico y mitad mentira. El Ave María aparece la primera mitad en el Evangelio según San Lucas. El ángel saluda a María en este Evangelio, que me lo permitiré citar en griego, diciendo, Haire María, que haritomene o Kyrios metasoeulogemene. Esto es, hola María, el Señor está contigo. Pero la otra parte del Ave María es invento de la Iglesia Católica y es un invento satánico, porque dice Santa María, nadie puede ser llamado a sí mismo santo, solo Dios. Madre de Dios, Dios no tiene madre, porque Dios no es creado. Ruega por nosotros, dice la Biblia, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Santa Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Yo quiero decirte que ahora y en la hora de nuestra muerte, el único que siempre va a rogar por nosotros y para nosotros se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y a Él debes pedirle que ruegue por ti en el momento de tu muerte. En 1534 se funda la orden jesuita. Esta orden vino a ser el ejército personal del Papa. Esa es la orden a la que yo pertenecí. En el 1545 se le concede igual autoridad a la tradición de la Iglesia como a la Biblia. Esto es una blasfemia, porque la tradición del hombre es imperfecta, porque dice la palabra que en cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gracia de Dios, y si estábamos destituidos de la gracia de Dios, todo aquello que hacemos o hiciéramos está destituido, es decir, carece de la gracia y de la unción de Dios. Por lo tanto, si en 1545 se dice que la tradición de la Iglesia viene de Dios, esto quiere decir que la tradición de la Iglesia no tiene mancha y no tiene pecado, cosa que es total y absolutamente falsa. En 1854 se decreta el dogma de la Inmaculada Concepción de María, otra gran herejía satánica. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción de María es una mentira. Nadie puede nacer sin pecado, y la Iglesia Católica afirma que María nació sin pecado. Yo quiero decirte que el único que nació sin pecado es el que vive y reina desde siempre, que en el Evangelio de Juan capítulo 1
Versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese es Jesucristo, gloria a su nombre. Ese es el único, oigan bien esto, el único que nunca ha cometido pecado. Jesucristo el justo, dice el apóstol Pablo. María cometió pecado, aunque haya sido una persona muy buena, tenía el germen del pecado corriendo por sus venas, tenía el pecado de Adán y de Eva. María nació con pecado. Porque si no, por argumento filosófico de causa-efecto, tendríamos que remontarnos a alguien en la genealogía de María que haya sido Dios. Y yo quiero decirte que Dios solo hay uno, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Aleluya. En 1864, oiga bien esto, se proclama y se promulga solemnemente el silabario de los errores. El silabario de los errores no es otra cosa más que la aprobación de la Iglesia Católica a determinados libros y a otros no. En 1870 se declara la infalibilidad papal, asunto que es lo que nos está apartando ahora un poquito de nuestro tema de revelaciones, pero creo que esto es importante, entiéndalo usted. Debemos de ver que el Papa no puede ser infalible, porque el único que jamás se equivoca es Dios, porque es el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la ciencia, que su nombre sea la gloria. En 1950 se declara que María fue asunta en cuerpo y alma al cielo, es decir, que María no murió, solamente durmió. Esto es una gran mentira. María sí murió y hoy sus huesitos están en Éfeso. 1963 empieza el Concilio Vaticano II. 1965 se proclama oficialmente a María como Madre de la Iglesia. Y quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, no cambia, porque Jesús, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Volviendo a nuestro tema central, el tema de las revelaciones. El Concilio Vaticano II, como ya hemos podido ver, ha sido la última gran reforma que la Iglesia Católica ha hecho a sus doctrinas. Fue iniciado en 1962, en octubre del 62, por el Papa Juan XXIII y finalizado en 1965 por Pablo VI. La Iglesia Católica Romana llamó a este concilio el tiempo de la reconciliación, y es que a través de este concilio pretendía volver a reunirse con aquellos que habían salido de ella, avivados por el Espíritu Santo. En el Concilio Vaticano II, pues, se reconoció a las iglesias protestantes como tales, como iglesias, y se aceptó que a través de ellas la gracia de Dios también fluía.